El fantasma errante. Tenemos en la línea a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Sí, hola, Gina, muy buenas noches. Pues ya listos para escucharte. Sí, les quiero comentar esto, platicar esto. Mira, yo tengo muchos años de taxista, ¿no? Muchos años, ¿sabes? Tengo como unos 30 años. Wow. Entonces, hace como 20 años venía yo circulando más bien sobre la calzada Tlalpan, a la altura de Tasqueña. Entonces, me hacen la parada dos jóvenes, aproximadamente de unos 25 años, entre 20 y 25 años. Y ya, pues como se les abro la puerta y me dicen, llevamos mucha prisa, y llevamos aquí todo derecho. Y les digo, ¿cómo no llegaron con el indicado? Esas fueron mis palabras que les dije, ¿no? Nada más, en realidad fueron las únicas que crucé con ellos. En cuanto se subieron, se acomodaron, cerré la puerta, porque en ese entonces era Volkswagen. Entonces, aceleré el vehículo. Después de un rato, aproximadamente de unos 5 minutos, 8 minutos, ya estaría yo a la altura de Viaducto. Y ahí ya no los traía. Ah, caray. Sí, No, sí, totalmente ya no los traía. ¿no te diste cuenta en qué momento desaparecieron? Simplemente volteaste ya a la altura de Viaducto. ¿Para qué volteaste? ¿Para ver, preguntarle si por ahí o algo así? ¿O No, qué casualidad? lo que pasa es que ahí en Viaducto a alta velocidad, como ya ve que se ve como una subidita, ¿Sí? se siente algo pues, raro, ¿no? Como cuando en la montaña rusa, por decir. Ajá, se siente el A alta vértigo. velocidad. Sí. Ajá. Entonces eso fue lo que me hizo, dije, yo vengo muy a prisa y como que se van a sentir mal, ¿no? Ujú. Y fue cuando volteé. Y ya no los vi, o sea, me asomé al espejo más bien y ya no los vi. Entonces volteé y dije, pues, ¿qué se me están escondiendo o qué, no? Pero pues ya ve que en ese entonces nada más era un asiento. Sí, claro, nada más tú ibas y para que pudieran pasar los pasajeros sin problema, Ajá. ¿no? Sí, y entonces, pues sí, no, pero al momento, pues quise pensar, yo busqué una lógica para no sentir miedo, ¿no? Ujú. Dije, no, a lo mejor me quedé dormido y soñé. Dije, no, pues es recta la avenida. Dije, a lo mejor me quedé dormido y soñé. Sí. Pero la cuestión es que mis nervios se empezaron a alterar y yo no soy nervioso, vamos. Ajá. Pues para ser nochero, pues realmente a veces hay que ser templado de nervios, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Porque pues colonias, yo recorro todas las colonias. Yo voy a cualquier colonia que me quiera llevar la gente. Sí. Entonces, pues me empecé a poner muy nervioso. Bastante nervioso. Terminé yéndome a mi casa, ya no pude trabajar. Porque mis nervios me traicionaron. Oye, ¿no les viste la apariencia extraña, la vestimenta, algo que te haya llamado la atención? Precisamente es lo que yo te iba a decir. Vamos a regresarnos un poquito, si te parece bien, al momento en que ellos te hicieron la parada o al momento en que abordaron contigo. Vamos, el primer encuentro o primer cruce de miradas entre tú y ellos, ¿cómo fue? ¿Cómo los puedes describir? Los puedo escribir normal. O sea, les cuento una persona normal. Uh-huh. Incluso vestimentas normales. O sea, no nada extraño, vamos, como desgarradas o cosas así, ¿no? Sí, no, pero su color de tez, su piel, ¿de qué color era? Su piel normal. Moreno, era güero, era... Era uno como de pelo lacio y uno de pelo más o menos ondulado. Ah, ok. Pero, bueno, no sé si pueda regresarme yo un poco más atrás. A ver. Es que, mire, haz de cuenta que en ese mismo lugar donde me hicieron la parada, hacía como 2 meses, había chocado un Volkswagen. Sí. Y, o sea, se despedazó el vehículo. Entonces, dio de marometas y terminó en un árbol y se deshizo el vehículo. Entonces, yo venía un poco atrás y pues alcancé a ver lo que sucedió. Entonces me orillé y ya posteriormente llegaron los paramédicos y los bomberos. Entonces yo les ayudé a sacar a 2 jóvenes. Sí. 2 jóvenes. Eran 3, pero yo les ayudé a sacar a 2. Y ya después de ahí, pues yo ahí me quedé un ratito y ya se los llevaron los forenses. Y yo quise
medio, ¿cómo se puede decir? Pensar que a lo mejor ellos, esos mismos muchachos, fueron los que se me subieron al poco tiempo. Exacto, sí, pudiste relacionarlos. Y bueno, obviamente tú no vas a recordar sus rostros de los accidentados, o tal vez sí. Porque estaban muy lastimados. Ajá. Tenían mucha sangre y pues uno se le enterró en la parte del toldo, en la cabeza. Caray, qué duro de accidente. Muy brutal, ¿no? Pues lógico, pues se despedazó el carro. Oye, ¿y la ropa tampoco no la puedes relacionar? No, porque no me fijé mucho en la ropa, pero por decir sus ropas, uno traía una chamarra como beige, y uno traía una camisa rayada. Sí. De la que sí me acuerdo es que un joven de ellos traía una camisa rayada parecida a la que yo le envié a uno de ellos. El otro no le puse mucha atención, pero pues yo luego lo quise relacionar con eso, dije a lo mejor. Felipe. Como yo, entonces yo luego con el tiempo, pues ya ahora sí que más tranquilo y eso, pues yo pienso, le fui relacionando porque yo luego escucho a ustedes que hablan de que algunas veces las personas sí llevan prisa y se accidentan y su trayecto lo termina de concluir algunas personas, como en mi caso podría ser yo. O sea, eso he pensado yo, que a lo mejor ellos pues sí, o sea, como pasajeros me hicieron la parada y llegaron a su destino y pues dejaron de penar. Quisiera yo creer eso. Pues sí, pudiera ser. Les hacía falta entonces pues hacer este tipo de aparición para poderse ir, o quién sabe, no lo podemos saber, solamente tus compañeros y tú mismo, que siempre andan en las noches en la calle trabajando para toda la gente que necesita ese servicio, pues a lo mejor en algún otro momento se vuelven a subir. Pues bueno, ojalá ya no. Pero aquí, fíjate Felipe, algo súper interesante que estoy notando de esta llamada tuya. Tú no sentías miedo, no sentías nada, vamos, simplemente te diste cuenta que ya no estaban, pero digamos, se te hizo raro, ¿no te temblaron las piernas? Bueno, es que al momento, te vuelvo a repetir, al momento ¿sí? Como que yo quise relacionarlo con que quizás me quedé dormido. Ya. O sea, yo busqué una lógica, ¿no? Antes de alterar mis nervios, yo busqué una lógica. Sí. Dije, pues lógico, a lo mejor me quedé dormido, soñé que levanté a alguien y no levanté a nadie, ¿no? Pero sucede que pues mis nervios no, pues se me empezaron a alterar. Entonces, yo según he oído que cuando es algo así, pues tus nervios se alteran. O sea, por más que los quieres controlar, y no pensar en ello, vamos, no sugestionarte, sí. Pues tus nervios te empiezan a traicionar, se te disparan y ya no los puedes detener. No necesariamente, Felipe, porque te voy a decir una cosa, cuando tú entiendes este fenómeno, cuando ya se te hace familiar, digamos, y por eso es toda la gente que nos escucha, así como tú, pues de alguna manera no es lo mismo que tengas algún avistamiento, que tengas alguna presencia, que si lo tuviera alguien que jamás nos ha escuchado, que jamás ha escuchado hablar de este fenómeno. Yo te puedo decir una cosa, a mí los fantasmas no me espantan, te voy a decir por qué. Porque tanto tú, como yo, como la gente que nos rodea, en un momento dado, vamos a dejar este cuerpo. Lo que suceda en el momento en que dejamos el cuerpo es lo que va a variar, ¿no? Hay personas que por alguna razón no pueden trascender, no pueden irse, pero no quiere decir que sean un demonio, no quiere decir que sean algo malo. Sí, o sea, no pienso yo en que sea malo, vamos, claro. Pero pues no es común, no sí, es normal que no, te para sucedan nada. esas cosas, y no es seguido, vamos, son cosas que te suceden y son muy esporádicas, ¿no? Sí. No sé si en ese momento, pues vas pasando en el momento indicado y sucede. ¿Te tocó? Ajá, sí, o sea, me tocó a mí, a lo mejor llegaron al destino que llevaban, como a lo mejor llevarían prisa en ese entonces, y no llegaron por el accidente. Sí. Entonces yo cuando paso, me abordan porque soy el que pasa en el momento que ellos están en ese espacio, y concluyo su llegada a donde ellos, yo creo, iban, y posteriormente ya no los traigo, ya, o sea, nada más así de la nada.
Pues muy interesante, Felipe, y la propuesta es que sigas en contacto con nosotros. Si te llega a ocurrir alguna situación de este tipo extraña, que no tiene explicación, pues que estés listo aquí con nosotros, te vamos a estar esperando. Siempre el contacto está directo. Y también, ¿ya mandaste tu selfie? No, ya se las mando, yo creo mediante mañana. Ahorita tómate una, ¿qué? ¿O no te has peinado? No, estoy bien peinado. Muy bien, pues no, es bueno. Oiga, también le quería comentar eso de cuando platican de cuando tu alma te abandona. Ajá. ¿De los viajes astrales? Bueno, es que no sé si sea así, porque yo un día me sentía yo muy cansado. Ajá. Eran como las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, entonces me sentía yo muy cansado. O sea, empecé a sentirme así muy agotado. Y de momento me dije, no, pues me voy a dormir tantito mejor. Entonces me relajé, me acomodé en el asiento y me quedé dormido. La cuestión es que cuando me dormí, yo estaba en las calles caminando. Y empiezo a caminar durante unos minutos, quizás caminando entre las calles. Pero en el momento me doy cuenta que yo no estaba adentro de mi carro ni de mi cuerpo. Entonces yo digo, no, pero ¿cómo me voy a encontrar si no sé ni dónde está mi carro ni yo? Entonces yo concluí que necesitaba dormirme en mi mismo espacio que estaba. Necesitaba dormirme para poder despertar adentro de mi carro. Entonces sigo caminando y me sigo perdiendo. Sí. Entre más camino, más me pierdo. Entonces en eso me encuentro a mi hermano, a mi sobrino y a mi cuñado, y volteo a verlos y les digo, ¿qué hacen por aquí? Y me dicen, no, pues es que venimos de paso nada más, y iban caminando muy aprisa. Y les digo, bueno, está bien, pero ustedes, ¿qué hacen en esta colonia? Si ni siquiera nunca, o sea, no son de por aquí ni andan por aquí. Y me dice, pues nada más vamos de paso y nos vamos rápido. Y ya se avanzaron y se fueron. Entonces yo me quedé muy muy pensativo en mí mismo, le digo, como perdido a mi alma, ¿no? Y empiezo a caminar y en eso habían unos niños jugando fútbol. Entonces yo hacían mucho ruido los niños. Y agarro y digo, no, pues tengo que dormirme. Entonces busqué un rincón en la banqueta y me acurruqué ahí en la banqueta y dije, aquí me voy a dormir, me tengo que dormir. Y en el momento que cierro mis ojos, empiezo a perderme, a dormirme. Y cuando termino de dormirme ahí en ese rincón, cuando despierto ya estaba en mi carro. O sea, fue algo muy raro que nunca me ha vuelto a suceder. Sí. Un desprendimiento. Exactamente. Pero sí fue algo muy extraño, muy raro. Pues sí, Felipe, sí que tienes mucho que contarnos. Te invitamos entonces a seguir muy junto con nosotros y que tengas excelente noche. Sí, qué amables, gracias, Nacho y Gina, que estén bien. Igualmente. Más bien lo escucho diario. Te agradecemos mucho, y espero que nos recomiendes con tus amigos y también... Y con el pasaje. Y el pasaje, sobre todo, ¿no? Sí, también les platico. Les digo que hay un programa muy interesante a esta hora, a la 1 de la mañana. Eso es para los que no nos gusta dormir temprano, porque preferimos platicar de cosas increíbles. Muchísimas gracias, Felipe, que pases muy buena noche. Qué amables, buenas noches, gracias. Hasta luego. Tenemos aquí en la línea a José Manuel García, que ya está aquí. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, muy buenas noches, muchas gracias. Pues ya listos para escucharte. Pues listos para escucharte, José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues le comentaba ahí en el miedofón. Básicamente quería contar algo que sucedió no hace mucho, fue apenas el año pasado, en el mes de agosto. Sí. También precisamente. Ponía que fue una experiencia extraordinaria porque, bueno, había un lazo muy fuerte que nos unía a mi papá y a mí, por ser su hijo único, por así decirlo, porque tengo 3 hermanas, ¿verdad? Pero pues el varón siempre es con el que está el papá, y siempre el trabajo y siempre para todos lados. Entonces, bueno, básicamente sucedieron tantas cosas que no muchas veces se llegan a comprender. Yo, entre tantas cosas, para iniciar, bueno,
mi papá enfermó de gravedad, se fue yendo poco a poquito. Ese día, me acuerdo, fue 6 de agosto, primeras horas del... Bueno. Sí, aquí sigo. Ok, ¿Me escuchan? sí. Sí, te quedaste en primeras horas, como que hubo un cortecito por ahí. Sí, en primeras horas del día sábado, pues estábamos reunidos en el hospital porque el parte médico ya había indicado que, bueno, ya había muy pocas posibilidades y mi papá pues ya tenía los signos vitales pues muy abajo. Sí. Entonces sucedió algo muy raro, me quedé únicamente yo y uno de mis tíos y bueno, yo le dije a mi madre, como siempre, vete a descansar, si pasa algo en la noche pues yo les hago saber, porque no había una hora absoluta para que sucediera lo que tenía que pasar. Sí. Entonces yo hago un acuerdo con mi tío, le digo, ¿sabes qué? Duérmete tú primero, porque pues las horas en un hospital de verdad que no pasan, ¿verdad? Entonces le digo yo a mi tío, ¿sabes qué? Duérmete un rato y después te despiertas y ya me duermo yo para amanecer. Entonces por ahí de las 3:30 de la mañana empecé a sentir un vacío muy feo en el estómago y estaba yo parado exactamente en la sala de urgencias, porque mi papá todavía estaba en urgencias. Sí. Ya me conocían los policías y todo, porque pues prácticamente estuvo mi papá ahí un buen rato, cerca de 3-4 meses, yendo, viniendo, y pues ya me conocían todos. Yo le dije al policía, ¿sabes qué? Me siento muy mal, dame unos minutos, voy a salir a fumar un cigarro, porque de verdad que me siento muy mal del estómago. Entonces me salí y bueno, fumé, me quedé pensando en todo lo que había pasado y sentí pues muchos escalofríos en ese entonces. Acudí al baño y pues así, entre lavándome las manos, dejé de escuchar el agua y fue cuando escuché la voz de mi papá. Prácticamente así me dijo, hijo, y bueno, uno se queda así como pues esperando que esté detrás de uno, ¿no? Esperando poder verlo de pie. Sí. Y no había nadie, nada más escuché su voz y me dijo, ya me voy, te encargo a tu madre y a tus hermanas. Entonces, pues yo me regresé ya hacia la sala de urgencias, hacia la entrada, ya no estaba el policía. Enseguida, cuando me iba a recargar a la pared, sale la doctora y pues me dio prácticamente la noticia cerca de 30 segundos después de haber escuchado a mi papá. José Manuel. Sí, aquí sigo, muchas gracias. No, al contrario. Oye, fíjate que yo me quedé impresionado por esto que mencionabas. Tú estabas en el baño, escuchaste la voz de tu papá, se despidió, Dejé de oír todo absolutamente, hasta el agua que caía, vaya, todo. Una especie de alrededor silencio, no había nada. como Así si le hubieras puesto mute a la televisión. Así es. Y prácticamente, bueno, entre mi papá y yo, te digo, sucedieron muchísimas cosas. Uh-huh. Pasamos por muchas cosas difíciles que pues superamos, salimos, crecimos y demás. Pero pues esa conexión, te digo que pues alcanzó ese punto, ¿no? Ese punto en que pues yo le dije a mi papá un día, ¿sabes qué? El día en que tú ya no puedas más, pues sí, dímelo porque yo no quiero verte sufriendo, yo no quiero ver que estés mal. Y bueno, lo que te comentaba acerca de las horas tiene mucho que ver con otras cosas que me platicaba mi papá, porque él decía que a las 4:30 de la mañana se le iba el sueño y en ocasiones él se despertaba y veía a mis parientes, o sea, a su abuelita, uh-huh, a su papá y a uno de mis tíos que también no hace mucho falleció. Okay. Y que iban por él prácticamente, pero siempre a esa hora. Oye, pero siempre al de 4 a 4:30, siempre los veía. Pero esto, uh-huh, los veía exactamente en el proceso en el que él estuvo enfermo, ¿sí? O desde antes. Antes y después, antes y en el proceso de la enfermedad. Entonces, un día, ya cuando él estaba más enfermo, él me dijo, ¿sabes qué? Es que ya me dijeron pues, que van a venir por mí y que van a venir por mí. Entonces, se agravó su enfermedad, por así decirlo, uh-huh, al momento en que mi papá ya no abría los ojos, ya pues prácticamente como si fuera un coma. Sí. Entonces, pues ya no tenía reconocimiento de nadie, no nada. Y yo recordaba mucho eso. Incluso hasta un día, pues, sí enojado,
pues les reclamé, ¿no? Yo les reclamé porque mi papá ni se iba, ni se quedaba, ni nada. Entonces yo así mismo, pues les dije a mis familiares, ¿no? Si era algo en cierto punto que algo ellos tenían que ver, pues yo les dije, ¿saben qué? Pues si ustedes prometieron algo y por eso mi papá se está esperando, pues ya, por favor ya acaben con esto, ¿no? O sea, cumplan su palabra, por así decirlo. Y ese día, el parte médico nos lo dan exactamente de 3 y fracción a las 4. Mi papá falleció oficialmente a las 4:05 de la mañana. Wow. Oye, y nadie tenía alguna deuda con él, no tenía algún pendiente, ¿no? No, o sea, él básicamente no era tanto eso, porque él se desaferró de todo. Él tuvo contacto con padres, tuvo contacto con muchas personas, para sanar a sí mismo su alma, porque llegó un momento en que nosotros también pensamos que tenía algo que ver con su brujería y todo eso, porque eran cosas que no funcionaban, o sea, los doctores no le hallaban, nadie podía. ¿Tuvo una embolia tu papá? No, se llama síndrome del Cushing, que provoca por la ingesta de cortisoniloides en el cuerpo. Asimismo, bueno, pues es una medicina que te va degenerando pues, por dentro todo, el hígado, riñones, y pues los hígados, y el hígado y los riñones, si no funcionan bien, pues van dañando a los demás del organismo. Entonces, pues básicamente así se fue pues mi papá yendo poco a poco, porque creo que fue una situación muy difícil. Mi papá fue exactamente a los 49 años de él. Sí. Y desde los 45 era una persona que ya usaba bastón porque sus pies no le ayudaban a poder caminar, a sostenerse. O sea, prácticamente sí fue muy difícil, digo, incluso hasta pues, fueron con brujos y demás. Y, pues no, también decían que pues era algo muy fuerte, algo muy más allá, o sea, que no había cavidad. Pero él, desde sus 30 años, yo me acuerdo, y todos mi familia tienen conciencia de eso, él decía, yo no voy a llegar a los 50 años. Y no llegó. Sí. Pareció muy joven. Sí, como ¿perdón? que ¿sientes como que se predispuso? No, porque más bien él renunció. Él, subió mucho de peso por lo mismo. Él ya no estaba de acuerdo con lo que era en ese momento. Él ya no estaba de acuerdo con su cuerpo. Él ya no se gustaba. Él ya decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar ahí. Yo ya quiero volar. Era una persona que le encantaba caminar, le encantaba trabajar. Era una persona muy trabajadora, muy trabajadora. Excesivamente hasta, pues a veces decíamos nosotros, ya estuvo, o sea, descansa algo. Y no, él le encantaba. Era una persona que a las 6 de la mañana ya se paraba, iba a misa y demás. Y no, digo que andaba el tingo al tango siempre, ¿no? Nunca descansaba y pues verse a sí mismo así, hasta sin caminar y sin nada, pues sí le afectó moralmente. Oye, José Manuel, ¿cuál es tu pensamiento o qué sentimiento te dejó el hecho que se haya despedido de ti? Pues imagínate nada más tener la dicha, y incluso, o sea, es lo que les iba a contar antes del corte. Antes de que él entrara en ese lapso en que ya no tenía ni conciencia, él le dijo a mi mamá y me dijo a mí, yo no quiero que nadie esté ese día, quiero que tú recibas la noticia personalmente. O sea, no quiero que tu mamá me dijo, tu mamá es una persona que yo amo mucho y demás, pero yo quiero que tú estés conmigo así como has estado siempre. Y pues así lo hizo. Él prácticamente siento a veces que planeó todo, hasta el último detalle. ¿Eres hijo único? No, tengo 3 hermanas que son mayores que yo, pero sí, pues te digo, o sea, es como el único hombre, el único que trabajaba así, con él. Muy de la mano con él. Pues qué experiencia que es extraña, sin embargo, es de este tipo de situaciones que te dejaron tranquilo, que te dejaron contento, el hecho que se haya despedido de ti. Y pues nosotros agradecemos muchísimo, José Manuel García, que te hayas reportado y que nos hayas compartido esta experiencia. No, hombre, muchas gracias a ustedes por escuchar y sobre todo a la audiencia. Lo que yo quería preguntarles, si lo pospusieran para algún programa, pues era básicamente eso, ¿no? Si nada más he tenido yo ese tipo de contacto, ya sea, pues yo lo considero ya también más allá, ¿no? Algo que no es muy normal.
Sí, sí. alguien más que haya tenido ese tipo de historia. Ok, pues ahí está la propuesta. Si tú has tenido alguna situación parecida a la que vivió José Manuel, compártela para saber si tiene alguna similitud y si has tenido ese último contacto, esa conexión. Esa conexión, exacto, Nacho, con tu familia que falleció. Como una conexión muy rara, a la vez muy bonita, pero pues muy rara porque pues no se espera eso, ¿verdad? Nunca se espera eso. Así es, José Es Manuel. algo muy extraño. Pero a fin de cuentas, lo voy a decir como es, ¿no? Descansaron ustedes y descansó tu papi, ¿no? Exactamente, así, ¿cuál es? Exactamente, nosotros decimos lo mismo, él se quitó de sus penas, y pues también nosotros fue, algo muy brutal para toda la familia, que la verdad, pues no es que descansemos, es que ya estamos en paz también. Nosotros. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, José Manuel, nosotros nos vamos y esperamos que nos sigas escuchando, y si puedes, mándanos tu selfie para que te conozcamos, ¿sale? Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Antes que nada, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Pues aquí interesados en que nos platiques esa experiencia. Bueno, en sí son varias experiencias que he tenido. Yo desde mi adolescencia he trabajado con mi tío. Él era trailero, pero no transportábamos productos comestibles o algo común. Nosotros transportábamos ataúdes para muertos. Entonces nosotros íbamos a bastantes funerales alrededor de la República, todo el norte hasta el sur. Entonces estuvimos por varias carreteras, ¿no? Y es una de las famosas carreteras también, no sé si la conozcan, la Curva del Diablo. Ajá. Donde realmente pues ha habido muchos accidentes, inclusive ahí dicen que se aparece un señor donde realmente tuvo un accidente en un auto al momento de dar la curva demasiado rápido, que se quedó sin frenos. Entonces se estrelló y aún se sigue apareciendo varios espectros, ¿no? En esa curva del diablo, pero una de las que a nosotros nos ha pasado es ahí hacia la carretera Monterrey, cuando nosotros íbamos en la noche, casi es en la noche porque le llaman el tráiler fantasma. Exacto. Los que van justamente en esa carretera, muchos lo han visto, pero lo importante de este tráiler es que es un tráiler muy luminoso, o sea, tiene un chorro de luces, es muy luminoso y llama mucho la atención, pero lo que es difícil de creer es que este tráiler, como esa carretera de México-Monterrey, es una sola carretera donde se dividen los dos carriles, justamente este tráiler va en carril contrario al que tú vas. Okay. O sea, tú vas en tu carril y ves de repente al otro tráiler fantasma, que es muy luminoso y te llama mucho la atención, pero va en sentido contrario. Entonces, cuando de repente tú ves de frente que viene el camión, o un carro, piensas que se van a estrellar, pero no se estrellan. Al momento de que te va a dar el impacto, desaparece el tráiler demasiado rápido. Y eso nos pasó como 3 o 4 veces cuando íbamos a dejar allá los ataúdes de muertos. Otro que nos ha pasado mucho es que de repente, justamente para la carretera para nosotros para ir a San Luis, en esa carretera justamente hay un velatorio. No me acuerdo muy bien del nombre del velatorio, pero nosotros cuando íbamos a dejar ahí ataúdes, casi por lo regular llegábamos en la noche, porque pasábamos por varios velatorios a dejar los ataúdes, pero en ese velatorio resulta que había un niño. Ese velatorio tiene una piscina, porque es muy grande el local, pero tiene una piscina y cuenta la leyenda, y sí, a mí me pasó, nunca pensé que me hubiera pasado a mí, pero a mí me pasó. No sabía nada hasta que me pasó y me contaron. Ese niño, ahorita la piscina ya está vacía, por lo mismo que ese niño murió ahí, porque dicen que el diablo lo jaló de los pies y lo ahogó ahí mismo. Pero ese niño cada vez aparece en esos velatorios, y más en velorios de muertos, obvio, ¿no? Donde realmente la gente está llorando y ese niño juega con las personas. De repente va y le dice a una señora, oiga, le habla a aquel señor, y la señora se queda, ¿a mí me habla? Y dice, sí, le habla a aquel señor. Y de repente va la señora y le dice, oiga, señor, que usted me estaba hablando. No, ¿quién le dijo? Pues me dijo un niño que usted me hablaba. Entonces ese niño es muy cabrezo, le llaman Pepito, se llamaba José y le decían así. Uh-huh. Entonces él sigue toda ocurriendo y a mí me pasó, dice, oye, dice tu tío que te habla,
¿mi tío me habla? Dice, sí. Dice, mi tío me mandó a hacer a descargar estos ataúdes. Sí, pero dice que te habla. Cuando voy con mi tío me dice, oye, tío, ¿que me hablas? ¿Para qué me necesitas? Dice, no, yo no te hablé. Me dijo un niño que me hablaba. Dice, ya se te apareció Pepito. Ya cuando yo escuché esto dije, ¿de verdad? Dice, sí, sigue pasando todavía. Y otro de los casos que nos ha sucedido es que se nos sube una mujer siempre, por lo regular cuando íbamos a Guadalajara, pero era una mujer fantasma, pero haz de cuenta que sí se le apareció a mi tío me contó, dice, cuando se te aparezca esta mujer, porque luego me dejaba el camión solo, y él se iba a dormir al camarote, me decía, cuando se te aparezca esta mujer, no le hables, no la mires y no le digas nada, de repente se te va a subir, y vas a aparecer ahí sentada al lado de ti, porque nada más son 2 asientos, se te va a aparecer al lado de ti. O sea, le ha pasado a varios camioneros cuando vas rumbo a la carretera. ¿En esta carretera cuál dijiste que es? Es la que va rumbo a Guadalajara. Ok. La que va rumbo a Guadalajara, pero, o sea, de repente, no me acuerdo muy bien a qué kilómetros, la verdad se me olvidó, ya tiene años, desde mi adolescencia, cuando me pasó esto, tenía como unos 18, 19 años más o menos, entonces a mi tío se le apareció y me dice, ten mucho cuidado, porque si tú la llegas, vas a sentir su presencia y vas a sentir que está ahí, pero no la voltees a ver. Esta fantasma no te dice nada, no te mira, simplemente mira hacia el frente, pero no la mires y no le hables. Lo único que haces es ponte en oración, ponte a orar y repréndelo, ¿no? Porque no es un espíritu de una mujer que tuvo un accidente, no, es un demonio que se te sube, es un demonio. Y ahorita que, bueno, lo que escuché ahorita acerca del comentario, no me acuerdo qué comentario fue, pero que no son almas que están penando, sino son demonios. Ajá. Bueno, yo creo esa realidad, que realmente los muertos, bueno, los que ya están muertos ya no pueden regresar a este mundo, ¿no? Sino son demonios los que hacen eso. Entonces a mí, mi tío me dijo, una vez a mí se me apareció, ten mucho cuidado, esta mujer de repente se te sube, se te aparece ahí, sentada a tu lado, y no te dice nada, ni sobre, o sea, está como, tiene un vestido como si fuera a dar un velorio, ya ven, con esos velos en su rostro, cabeza, sí. con un sombrero, ajá, exactamente, entonces, se te aparece, dice, pero si tú no le dices nada, o si le dices algo, te da un paro cardíaco, o si la volteas a mirar, te da un paro cardíaco, y es donde los camioneros sufren ese paro cardíaco y tienen los accidentes. Una vez pasó y un tráiler se volteó en plena curva al momento de querer voltearla y pues hacerse el valiente, ¿no? Dice que tú no me haces nada, que no sé, al momento de que voltea y le dice ese tipo de groserías, le da un paro cardíaco, de repente se le queda mirando. Dicen que es la muerte, no sé la verdad porque a mí no me pasó, por eso me dijo, ten mucho cuidado, no la voltees a ver, no le digas nada, se te sube, pero ya después a unos cuantos kilómetros se desaparece, como que se baja. Entonces dice que nada más va por aquellos que realmente son muy peleoneros, son altaneros, que realmente pues, le quieren echar bronca a la muerte, ¿no? Sí. Pero realmente se sube y si tú la volteas a ver o le dices algo, te da un paro cardíaco y ahí queda. Pues podríamos hablar, Ever, de personas que están en la misma vibración, ¿no? En esa energía negativa que a veces las personas que son así gruñonas, que son molestas con todo el mundo, que pues no son pacíficos, sino por el contrario, probablemente estén vibrando de una forma muy muy baja, en donde atraigan este tipo de seres que por supuesto están ahí, nada más es cosa de que pues tú lo atraigas, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, lo que tenía mi tío es que escuchaba mucho la mano peluda y más en carretera. Órale. De hecho, a cada estado que íbamos, pues la frecuencia es muy diferente. Sí. Pues él se las sabía todas, desde Baja California hasta Yucatán que íbamos, se sabía todas las frecuencias de la mano peluda y por él es que yo escuché la mano peluda. Perfecto. Muy bien. Pues y por eso le pasaba lo que le pasaba. Muy interesante todo lo que nos platicaste. Seguramente tienes más que compartirnos y te agradecemos que te hayas reportado, pero ya sabes que aquí el único problema que tenemos es el tiempo, que siempre se nos termina, pero próximamente, ¿qué te parece que hacemos contacto? Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, Nacho, soy Josué, trabajo de noche, de hecho, estoy viviendo en la Ciudad de México, pero soy originario de Veracruz. Este audio es para contarles de una experiencia que tuve hace unos 3 años, cuando estaba viviendo en Veracruz aún.
Si íbamos de regreso, como siempre he trabajado de noche, acabamos de ir a dejar un pedido de pollo, ya que yo trabajaba en una pollería allá por Ciudad Isla. Y ya veníamos de regreso al municipio de Villasueta, Veracruz. Y entonces en el tramo de la carretera de Curazao hacia Villasueta, vimos una figura de un niño que estaba a un lado de la carretera. Este niño estaba así como que agachado, nosotros imaginamos que estaba escondiéndose de algo. Bajamos la velocidad para ver si podíamos auxiliarlo, pero el niño corrió hacia el río, porque por ahí pasa un río, el Texachuacán, para ser más preciso. Entonces al momento de ir hacia el río se desvaneció. Nosotros nos quedamos así como que en un estado de shock, ¿no? No supimos qué había pasado frente a nuestros ojos. Bueno, ese fue mi relato. Pase buenas noches. Ya tenemos aquí en la línea a José Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Gina y Nacho, aquí estoy. ¿Listo para iniciar la emisión contigo? Claro que sí, listísimo. ¿De qué se trata, José? Bueno, pues la historia que le voy a contar más que nada es como una experiencia para no ser tan envidiosos o tan presumidos. Esto le pasó a una familia aquí del municipio de Escárcega. Okay. Una familia que el señor tuvo muchos hijos e hijas, pero cuando ya las muchachas fueron siendo grandes se empezaron a volver muy presumidas y envidiosas, las muchachas más que nada. Cuando las muchachas ya empezaron a buscar lo que es su pareja, se cree que más que nada la familia era, pues vamos a decir que cristiana. Empezaron a buscar pareja, pero dicen que dentro de donde ellos asistían en la iglesia había una bruja que se mezclaba con los cristianos. Estas muchachas siempre andaban pues presumiendo, ¿no? Su ropa. Era una familia muy humilde, pero andaban presumiendo siempre su ropa, andaban presumiendo pues lo poco que tenían, y eso al parecer a la gente dentro de la iglesia les molestaba, y a la gente, sobre todo a sus vecinos, también les molestaba esa acción de estas mujeres. Cuando la primera de ellas se casó, se embarazó y en su embarazo empezó a tener complicaciones. En una ocasión, cuando estaban celebrando un aniversario en la iglesia, dice la persona que me lo contó que llegó esta persona que era la bruja, que no sabía en ese tiempo que era la bruja, y le ofreció un platillo para comer. Ahora sí que el platillo que estaban sirviendo. Cuando esta muchacha lo comió, dice que como pasado las 2 horas le empezó a caer un dolor en el estómago, como si la comida le hubiera hecho daño. Se le pasaron los malestares, y como al mes ella empezó a pasar lo que es el sangrado de su embarazo. Sí. De repente el bebé se le movía demasiado, y de repente el bebé pues se mantenía muy quieto. Como era una familia un poco, vamos a decirlo, un poco ignorante y arraigada a sus creencias, no consultaban al médico, sino que ya hasta que iban a ahora sí que dar a luz, es que iban al médico. Mientras no, todo su embarazo esta muchacha lo llevó pues con un control familiar nada más. Sí. Como a los 8 meses de embarazo que ya sentía ella, empezó a pasar más sangre a través de su embarazo, y ya decidieron ir al doctor. Cuando llegaron al doctor, el médico rápidamente, por el sangrado, le hizo lo que es un ultrasonido, y el doctor le dijo que literalmente el bebé estaba deshecho. Se le había descompuesto dentro del estómago, ahora sí que dentro del vientre, del vientre, ya el bebé estaba, ahora sí que ya se estaba ahora pudriendo, en pocas palabras. Sí. Fue un impacto para esta familia,
y entonces empezaron a buscar, pues ahora sí que culpable, porque son a pesar de que son gente cristiana, creen mucho en la brujería. Claro. Empezaron a buscar ahora sí que el culpable y encontraron a esa persona que le había hecho el daño. Cuando lo confrontaron, le preguntaron por qué había hecho eso. Es la respuesta que le dio la bruja, fue que le dijo porque en el pueblo no querían a esa familia, porque las hijas de estos señores eran muy presumidas y presumían algo de lo que no tenían. Ese fue el primer caso que le sucedió. Cuando confrontaron a la bruja le dijo, esto no va a terminar, esto va a continuar si sus hijas, las muchachas no cambian, porque a mí me han pagado para que yo continúe con mi trabajo. Órale. Sí, no tardando mucho, como se casa otra de las muchachas, y que ya estaban, pues ahora sí que un matrimonio feliz, cuando de repente se embaraza la otra muchacha, el bebé logra nacer bien, sí. Como a los 6 meses, el bebé se empieza a enfermar, el bebé no comía, deciden llevarlo al médico, y el médico lo revisa y dice que todo está normal, que desparasitan al niño, que posiblemente era un problema en su estómago, le hacen estudios y todo estaba supuestamente normal. No tardando como 2 semanas después de llevarlo al niño al médico, el niño cae enfermo y fallece ahora sí que fallece en el transcurso de esa semana. El bebé fallece. Sí. Y entonces vuelven a ir a buscar a esa persona que les había dicho que iba a continuar el mal, y ella les dice que sí, que fue acto de ella, que porque sus hijas no cambiaban y que iba a destruir totalmente esa familia. La familia, pues ahora sí que de estas muchachas, pues sí, a pesar de que oraban, a pesar de que leían la Biblia, la actitud de ellas era muy arrogante, aún se seguían creyendo demasiado. Sí. Se casa otra de las muchachas, y cuando ya llevaban un buen tiempo de relación, suponiendo unos 3-4 años, de repente pues el esposo sale a trabajar y se va el esposo a trabajar. Sí. Como al día siguiente ya no llegó a su casa. Y se quedan pues la esposa preocupada porque no llegó el hombre a trabajar, no llegó el hombre a la casa. Sí. Cuando de repente le llegan unos conocidos y le dicen que acababan de matar a su esposo. Oh, no. Y entonces ahí fue donde, para parecer de todas esas malas noticias y de todos esos trágicos, pues vamos a decir, sucesos, parece que las muchachas fueron cambiando su semblante y se dieron cuenta de que de nada les servía ser presumidas, porque no tenían nada de qué presumir. Es una familia, la verdad, muy humilde, sí, que no tienen, vamos a suponer, riquezas ni nada, pero todo fue a causa de su presunción, que la misma gente del pueblo decidió pagar para que les hicieran brujería. Y ahora sí que terminaron quitándose de ese pueblo, de ahí de Escárcega, Campeche. De hecho, este caso pues tendrá como unos 10 meses, un año, cuando mucho, que sucedió. Y estas tragedias, pues, no sé si le van a continuar sucediendo a la familia. Ok, José Pablo, entonces nos estabas contando que se cambiaron de ciudad, perdón. Sí, del lugar donde estaban. Ajá. De hecho, sí, es un poblado. Ah, ¿sí? Es un poblado en Escárcega, sí, donde vivía esta familia, y pues por el suceso que les estuvieron pasando, decidieron cambiarse de lugar, ¿no? De residencia. Sí. Entonces, lo que esto sí, más que nada nos enseña, este suceso es de que evitar ser presumir sí, cosas que no tenemos, porque por eso es que la gente no quería esta familia, porque presumía cosas que no tenían, se creían personas importantes y no lo eran. Entonces, sí, como para que ya de plano
varias personas decidan hacerte un trabajo de brujería, quiere decir que de plano no te quieren, te has portado demasiado mal. Y es lo que en esta ocasión le pasó a esta familia, porque fueron a 3 mujeres que les sucedió un caso terrible. Hasta ahorita pues ya no ha continuado, no sabemos si va a seguir continuando. Ajá. Eso es decisión de ellos si deciden romper esas maldiciones. Exactamente. Fíjate, dice Mr. Diego Salgado, dice, los brujos son charlatanes que en ocasiones llegan a tener suerte, pero solo eso. Ellos no son nada, ni tienen poderes. La sugestión de las personas es la que también les juega a las personas, nos vuelve a decir ahí. Sí tiene mucha razón Diego Salgado, pero fíjate que eso por una parte. Yo pienso, ¿sabes qué, José Pablo? Que esta familia, la familia completa, fue maldita. Es decir, alguien los maldijo y entonces sobró en ellos una maldición. Aquí lo malo es que bíblicamente una maldición una maldición puede traspasar 3 generaciones, considerando que cada generación, de acuerdo a los datos bíblicos, pudiera considerarse de 70 años. Imagínate lo que tienen que sobrepasar estas familias por el hecho de que alguien en su casa, y tú mencionas que pues toda la familia en general, ¿no? Tenían la sangre como pesadita, ¿no? Claro, sí. Híjole, pues qué tremendo, ¿eh? Sí, pues es un caso que realmente, si uno va por esos rumbos de carrera, pues es conocido, porque es algo que le pasó a no solamente a una persona, sino a 3 de la familia. De hecho, el señor, el papá de todas de las muchachas, el papá era vamos a decir que reverendo de la iglesia, y de todo esto que le sucedió, incluso dejó tirado lo que es la iglesia, decidió deshacer todo y pues huir del lugar porque no soportaba lo que le estaban haciendo. Sí. Ahí es donde yo veo que realmente pues esta familia no tenía una confianza puesta realmente en Dios. Porque yo creo que una persona que confía en Dios pues no se deja intimidar por esta cosa, y lo primero que hace es hacerle frente. Sí, pero pues yo por lo que veo no tenían esa confianza en Dios realmente, y pues al comportamiento que tenían no es correcto. Claro, entonces eran como dicen por ahí, esos sepulcros blanqueados, ¿no? Que por afuera están muy blancos, muy brillantes según, pero por dentro están vacíos, están muy sucios, y así era esta familia. Nada más eran las apariencias lo que obraba en ellos. No había ninguna convicción, no estaban completamente pues metidos, ¿no? En lo que realmente representaría. Sobre todo, imagínate, él era una especie de pastor, ¿no? Su papá. Sí, correcto. Fíjate nada más, pues sí llega a suceder, ¿no? A veces el orgullo es lo que puede vencer a muchas personas. Dice nuestro amigo Yanko Alegría, que tú lo conoces también, ¿no? Aquí en el chat. Dice, sí, una persona dedicada a la brujería, si es realmente buena en lo que hace, no recibe paga. O sea, que si es realmente buena, no recibe paga, porque el don que tiene es lograr la sanación. Yo creo que es lo que intentó decir Yanko, perdón. Y dice, quienes se dedican a las artes oscuras normalmente cobran. O sea, ya entiendo la postura de Yanko. Dice que los que son brujos de nacimiento, que tienen ese don, bueno, no cobran. Pero los que son, digamos que ocultistas, ellos sí son los que cobran. O sea, es una forma como de identificarlos, ¿no? Tal vez, puede ser. Pues sí, tal vez, de hecho, esa persona que les hizo el mal, pues lógicamente cobró un dinero. Como le dijo a él, a mí me contrataron para hacerles ese daño a ustedes. Oye, pero ¿quién le habrá pagado? ¿Se cooperaron o qué? Se cree que varias personas del pueblo, como yo te comento, no nada más fue una persona, fueron varias. Cuando el brujo le preguntaron, ¿por qué nos haces esto? El brujo le comentó, porque a mí me han pagado para que yo les haga esto. Y cuando dijo, a mí me han pagado, dicen que dijo que eran varias personas, no dijo los nombres, pero sí dijo que eran varias personas que no lo querían en el pueblo, que no querían a esta familia en el pueblo. Sí. Entonces, por eso estaba haciendo eso. Oye, pero fíjate que eso varía también del brujo, ¿no? Porque qué tal que esta familia le dice, bueno, pues yo te pago el doble para que se los regreses. ¿Qué crees que hubiera pasado? Pues tal vez, como el papá de las muchachas, el señor era pastor, yo creo que no se atrevía a hacer ese tipo de oferta, ¿no? De que sabes que yo te doy el doble.
porque su convicción de servir a Dios no se lo permitía. Sí. Por eso yo creo que no se te veo, sino oye, pero ahí traicionó su fe, ¿no? Porque ¿qué estaba haciendo consultando al brujo? Sí, pues él fue a reclamar, porque cuando le dijeron quién le había hecho el daño, él fue a reclamar. Ajá. Cosa que ahí fue su primer error. ¿Por qué? Porque él se dio a aceptar lo que el brujo le estaba imponiendo. Sí. Y eso no se debe hacer. Claro. Oye, pues qué interesante, José Pablo, la verdad es de que una historia bastante dura, porque imagínate, los pequeños bebés tuvieron que pagar esta maldición, tuvieron que estar ahí inmersos, desafortunadamente. No es que Dios sea malo, lo que pasa es que las personas a veces tenemos una capacidad de maldad que no la podemos ni siquiera medir. Y a ellos les tocó, ¿no? Les tocó que no cayeran bien en ese lugar, y la gente también. Yo pienso que también los que mandaron a hacer el trabajo, por muy mal que te caiga una persona, no le mandas a arruinar la vida, ¿verdad? No, pues tampoco. Ahora yo no sé qué tan mal se comportaban esas personas ahí en el lugar, porque dicen que eran demasiado presumidas. Uh-huh. Y arrogantes. Ahora sí que yo no sé hasta qué punto. La verdad no conozco a la gente, la opinión de la gente, como para que ellos digan no eran demasiado malos. Sí. Ahora sí que yo lo cuento para que uno analice que nunca debemos de ser tan arrogantes en esta vida, porque siempre va a haber gente que nos va a envidiar, nos va a odiar, siempre. Y nos pueden hacer ese tipo de maleficios. Así es. Amigo José Pablo, pues muchísimas gracias. Esta historia estuvo muy buena. Ojalá no sea la última vez que platicamos, amigo. Claro que no, aquí vamos a estar pendientes en el chat y en la línea también. ¿Tú dónde? Muchísimas gracias, Jimmy y Nacho. Hasta luego, amigo. ¿Tú dónde te encuentras? En Ciudad del Carmen, Campeche. Ok, perfecto, amigo. Pues un saludo para todos los de allá y un abrazo. Claro que sí, gracias. Hasta luego. El fantasma errante.